Ya, a ver, vamos a empezar, ¿ya? A ver, hacer recordar que en la parte de divisibilidad debemos tener en cuenta esto. Hemos hablado de un número es divisible por otro cuando se puede dividir o el residuo es cero, ¿no? Entonces aquí yo tengo un producto de números, ya, un producto de números en la cual un número lo puedo expresar como un múltiplo o divisible por otro, por un módulo, ¿no? Entonces, cuando yo tengo es un producto de cantidades expresados como divisibles, entonces la regla dice que el producto va a ser múltiplo de esa cantidad más el producto de los residuos por defecto, ¿no? Eso es lo que hemos visto. ¿Ya? A ver, aquí sí vamos a incidir bastante cuando trabajemos ese problema. Esto se llama sistema de numeración. ¿Ya? O sea, cuando nosotros escribimos un número, por decir 125, es muy diferente que tú lo escribas así. ¿Ya? Es muy diferente. De repente acá se coloca una cantidad. Se dice que son números de diferentes sistemas de numeración. Como acá no hay nada, se sobreentiende que este número es 10 y ese número viene a ser la base. Base decimal o base 6 en este caso. ¿Ya? Por eso que acá aparece esa cantidad. Hacer esa aclaración. ¿Ya? Eh, Cuando desarrollemos eso, ahí se le va a dar esa aclaración, ¿ya? Aunque el prospecto no pide sistema de numeración, ¿ya? Pero vamos a ver, hay unos problemitas, ¿ya? Entonces, ¿eso a qué va a ser? Cuando yo tengo un número en cualquier sistema de numeración, la regla dice que va a ser divisible entre la base más un residuo, ¿ya? También puede ser divisible al cuadrado, ¿no? De esa base por las dos últimas cifras en ese mismo sistema de numeración. O sea, está agrupando, mejor dicho, en bloque de 2. ¿Ya? Nuevamente, aquí se le llama el bloque. Como agrupo bloque de 2, entonces este primer bloque va a ser divisible por la base, ya, va a ser divisible por la base, pero como está agrupado de 2, es por eso que es el cuadrado, más las dos últimas cifras, ya, más las dos últimas cifras en ese mismo sistema de numeración. Y si lo agrupo de 3, ¿cómo sería? N al cubo más la última cifra, a ver acá, las tres últimas cifras. Se está tomándolo así, mira. Se está agrupando esto, ya, quedan tres cifras. Acá está agrupando de 2, quedan dos cifras, por eso es al cuadrado. ¿Ya? Acá está agrupando las tres últimas cifras, entonces por eso es al cubo más ese bloque de 3 en ese sistema de numeración. A ver, aquí hemos trabajado esta parte cuando un número lo expresábamos en función de otro módulo. ¿Ya? Recuerda que la regla es que para aplicar esa propiedad los residuos deben ser iguales. ¿Ya? Por defecto, por exceso, deben ser iguales. ¿A qué es igual? Es el número. Entonces, si yo he armado esa secuencia, entonces puedo decir que ese número buscado va a ser divisible o va a ser un múltiplo del mínimo común múltiplo de esos módulos, de los módulos, más un residuo. ¿Ya? Esa es la aclaración que quiero hacer para los problemas que estamos trabajando, ¿ya? Voy a concentrarme en los impares yo, ¿ya? Para poder avanzar. Vamos a ver el problema número 5. Mira lo que dice el problema 5. Dice, en una embarcación, ya, viajan 165 personas.
ocurrió un accidente. De los sobrevivientes, acá voy a colocar sobrevivientes. Ya, de los sobrevivientes dice, se sabe que los 5/12 son niños y los 3/8 son casados. Nuevamente acá, mira. De esos sobrevivientes, que no sé cuántos son, se sabe que los 5/12 debe ser divisible entre 12, son niños, y los 3/8 debe ser divisible entre 8, son casados. Calcular el número de personas que murieron si los sobrevivientes son más de 120. ¿Ya? O sea, con ese dato puedo decir lo siguiente, que los sobrevivientes como 5/12 divisible por 12, ¿ya? Son niños y los 3/8 divisible por 8 son casados. Ahora, aquí si tú observas no sobra nada, o sea, el residuo es 0, ¿ya? Y de aquí yo puedo sacar, mira, de esto de acá yo puedo sacar que la cantidad de sobrevivientes, según la regla anterior, es el mínimo común múltiplo de 12 y 8, y como no sobra residuo, es un múltiplo de ese mínimo común múltiplo. Entonces ya tengo los sobrevivientes. A ver, si sacamos el mínimo común múltiplo de 12 y 8, voy a obtener, ya, vamos a obtener lo siguiente. A ver, ¿cuánto sería ese mínimo común múltiplo? Vamos sacándole cuarta, 2, 3 y nada más, ¿no? Oh, perdón, es mínimo. Entonces ahora le saco mitad, ya, le sacamos mitad, el mínimo común múltiplo, 1, 3 y le sacamos tercio. Recuerda que el mínimo es llegar a la unidad, ya, y eso te va a dar 24. Entonces quiere decir que los sobrevivientes es un múltiplo de 24. Ahora, con eso yo puedo decir que la cantidad de sobrevivientes será 24 por algo, de tal manera que según la condición, que si los sobrevivientes son más de 120, ya, más de 120. Entonces con eso puedo decir que si yo le coloco acá 5, son 120, ¿sí o no? No puede ser porque ahí te dice que son más de 120. Y si le coloco 6, a ver cuánto me daría esa cantidad de sobrevivientes. 144. ¿Ya? Entonces hay 144 sobrevivientes, pero aquí me dicen cuántos murieron. Entonces los que murieron ya será, mira que en total son 165. Entonces si yo le colocaba 7, supongamos que le hubiese colocado 7 acá, ya, 7 por 4, 28. 28 llevo 2, 14, 16, 168. Tampoco no puede ser porque en total son 165. Entonces el menor, en este caso el múltiplo sería 144. ¿Ya? Entonces con eso yo puedo decir que los que murieron serían 165 menos 144. Y aquí me va a arrojar 21. ¿Ya? Entonces ese 21 sería nuestra respuesta. A ver, dice, en un aula se conforman, mira, se conforman grupos de 5, ¿ya? Alumnos para realizar un evento faltando un alumno. Y ahí me piden hallar la cantidad de alumnos.
Entonces acá voy a colocar los alumnos. Ya, no sé cuántos alumnos son, pero dice que se agrupa de 5 en 5, múltiplo de 5, faltando un alumno. Si a mí me dicen sobrando, mira, acá interpretamos esto, faltando, quiere decir que no se completó esa cantidad, entonces lo interpretamos como menos. Si a mí me dicen sobrando, ya, sobra, eso lo interpreto como más, ya, entonces faltando uno, sea menos uno. Para otro grupo más, pero si se forman grupos de 6 alumnos, no sobra ni falta. ¿Eso qué quiere decir? Que la cantidad de alumnos es divisible por 6. No sobra ni falta, que quiere decir que el residuo es 0. ¿Ya? Entonces con eso ya puedo sacar cuál sería mi respuesta. Menos 1 y acá con 6. A ver, recuerda que cuando el residuo era negativo era por exceso, ¿sí o no? Vamos a llevarlo por defecto. ¿Qué se hacía? Sumo el módulo. Como es divisible por 5, le sumo 5. ¿Y qué obtengo? A ver. Múltiplo de 5 menos 1 más 5 más 4. Vamos a trabajarlo mejor así, ¿ya? A ver, ¿qué más dice? Dice, hay la cantidad de alumnos del aula, dice que es mayor que 30, pero menor que 60. Entonces, no puedo aplicar la propiedad acá, porque recuerda que los residuos deben ser iguales. No tengo cuál es el residuo del otro. Y si no tengo, voy pensando acá, pues, ¿ya? Tengo que buscar un múltiplo de 5 más 4 que esté dentro de esto. Más de 30. A ver, si yo digo un múltiplo de 5, puedo decir 45. ¿Ya? Porque es más de 30. O de repente dices, puedo decir 30. ¿Ya? 30 más 4, eso te va a dar 34 estudiantes. Pero esos 34, ojo que se puede dividir entre 6. Y observo que 34 no se puede dividir entre 6. Entonces esa posibilidad no puede ser. Si yo digo 35, múltiplo de 5, 7 por 5, ahí está el 35. Le sumo 4, 39. Pero me doy con la sorpresa que 39 tampoco se puede dividir entre 6. El único número que cumple va a ser múltiplo de 5, 5 por 10, más 4, y eso te va a dar 54. 54 se puede dividir entre 6, 54 entre 6 te va a dar 9. Entonces sí es múltiplo de 6 o es divisible entre 6. Por lo tanto, ¿cuántos alumnos son? Ahí es la cantidad de alumnos. Entonces la respuesta sería 54. ¿Ya? Y eso sería el resultado. Vamos al siguiente. Mira lo que dice. Si a un número se divide entre 11, se obtiene 7 de residuo. Vamos a llamar al número n. ¿Ya? Se divide entre 11, se obtiene 7 de residuo. Por defecto. Cuando se divide entre 10, se obtiene 5 de residuo. Más 5. ¿Cuál es el residuo de dividir el número entre 110? Entre 110, ¿cuál sería su residuo?
Eso es lo que me pide. No lo sabemos. A ver, con eso ya puedo aplicar la propiedad. Ahora, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente, ¿ya? Podría aplicar el criterio de que el número va a ser el mínimo común múltiplo. Tú vas a pensar acá, o vamos a pensar, para que el residuo sea cero, yo le debo sumar. El problema está acá entre estos dos. Con el tercero no, porque eso es lo que me piden. Entonces le debo sumar un múltiplo de 11 y acá le debo sumar un múltiplo de 10, que sumado 7, ambos tengan el mismo residuo. Ya, ambos tengan el mismo residuo. Entonces tendría que ver qué múltiplo de 11 le debería sumar y qué múltiplo de 10, de tal manera que los residuos sean iguales. Por ejemplo, si yo le coloco 22, por ejemplo, 22 es múltiplo de 11. 22 más 7 sería 29. Si yo le coloco acá un 20, 20 es múltiplo de 10, pero consumado con 5 no me da 29. Entonces no podría hacer eso. ¿Ya? A ver, se me ocurre 44. 44 es múltiplo de 11, más 7, 51. Si yo le coloco acá un 50, no, 50 es múltiplo de 10, pero 50 más 5 no me da 51. Ya, entonces por ahí está la idea, ¿no? Tengo que sumar un múltiplo de 11 para que el residuo me dé igual cuando yo sume el múltiplo de 10 en el otro. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, ¿cuáles serían esos números? El 88. ¿Ya? Y acá sería el 90. ¿Por qué? Mira lo que pasó. ¿Ya? Múltiplo de 11. 88 más 7 sería 95. ¿Ya? Múltiplo de 10. 5 más 90, 95. Esa es la intención. ¿Ya? Esa es la intención. De que los residuos sean iguales. Y ahora sí aplico la propiedad mínimo común múltiplo de los módulos 11 y 10 o 10 y 11 más el residuo, que es 95. Y me doy con la sorpresa que cuando yo saco el mínimo común múltiplo es lo que necesito. Mira, ve, 110 más 95. Entonces dice la pregunta, ¿cuál es el residuo? ¿Ya? ¿Cuál es el residuo de dividir el número entre 110? O sea, si yo lo divido entre 110, es un múltiplo de 110. Por eso lo he expresado así, mirad. Más el residuo. ¿Ya? Más el residuo. Entonces acá tengo esto. Por lo tanto, veo que es la forma de acá, ¿no? Entonces esto de acá yo lo puedo expresar como 110. Acá ya no se expresaría así, ¿ya? Ya, todo esto ya no se expresaría así. Es que ya estoy sacando el mínimo común múltiplo. Entonces sería múltiplo de 110 más 95. Por lo tanto, el residuo, ya, el residuo es 95. Sí. Y esto de acá es nuestra respuesta. A ver, vamos a ver acá. Mira cómo está expresado la n. Ya, mira cómo está expresado la n.
múltiplo de 11 más 9. Y mira lo que pasa acá. Voy a trabajar esto, ¿ya? ¿Ya? 5n es múltiplo de 12 más 10. Ahora, yo quiero n. Entonces lo que voy a hacer es esto. ¿Ya? Lo que voy a hacer. A ver, como les decía, aquí observo que este es el valor de n, múltiplo de 11 más 9, pero acá me están dando 5n. Entonces la idea es que sea el mismo número. Ya, entonces para eso voy a trabajarlo aparte. Como yo quiero n, voy a dividirlo entre 5. Ya, entre 5. Acá te va a quedar n. Ya, pero aquí hay una propiedad. Mira lo que dice la propiedad. Como 12 múltiplo de 12 entre 5, ¿eso cuánto me va a dar? ¿Y por qué razón? ¿Qué dice la propiedad? Veo que 5 no es múltiplo de 11. Y como no es múltiplo de 11, entonces mi resultado sigue siendo múltiplo de 12. ¿Ya? Entonces acá me quedaría múltiplo de 12 más 2. Ya tengo el número, múltiplo de 12 más 2. Entonces cuando un módulo yo lo divido entre una constante que no es múltiplo de ese módulo, el resultado sigue siendo múltiplo de ese módulo. ¿Ya? ¿Estamos? Pero es muy diferente cuando yo tenga esto, ¿no? Una aclaración entre 3. Ahí sí puedo observar que el 3 es múltiplo de 11, ¿sí o no? El 3 sí es múltiplo de 11. Entonces, ¿qué hago? Ahí puedo simplificar tercia 1, tercia 4. ¿Qué me resulta al final? Es un múltiplo de 4. ¿Ya? Tener en cuenta eso, por favor. Ahora sí, me encuentro en la misma situación anterior. Veo que los residuos no son iguales. Por lo tanto, no puedo aplicar la propiedad. Entonces tengo que sumarle un múltiplo de 11. Y acá tengo que sumar un múltiplo de 12. ¿Con qué intención? Con la intención de que ambos residuos sean iguales. ¿Ya? ¿Cuáles serían esos números? 77 y 84. Sigo. A ver, y eso me va a resultar múltiplo de 11 más 85. No. A ver, 77, 86, ¿no? 77, 80, 86. Acá, múltiplo de 12 más 86. Y ya veo que recién ahí son iguales. Mínimo como un múltiplo según la propiedad de los módulos. 11 y 12. Más, ¿ya? ¿Más quién? Más el residuo. ¿Ya? Más el residuo. Que en este caso es 86. Si saco el mínimo como un múltiplo de 11 y 12 sería 132 más 86. Y mira lo que dice acá. Haya la suma de las cifras de n si es el menor número. ¿Cuándo será el menor número? Cuando sea el menor múltiplo, pues, ¿no? 132 más 86. Y eso me va a dar 8,218. Como me pide la suma de cifras, entonces sumo las cifras y obtengo 2 más 1 más 8. Respuesta 11.
Entonces nuestro resultado sería la alternativa C. ¿Alguna consulta? A ver, aquí vamos a ver esta teoría aplicada a lo que es la divisibilidad, pero el binomio de Newton. Ya, en álgebra vamos a ver acerca de ese binomio de Newton. Ya hemos trabajado lo que son las combinaciones y ahí nos vamos a centrar en esto, ¿ya? Entonces, binomio, recuerda porque son dos términos, sea la suma, sea la resta, y eso está elevado a un exponente. Entonces, cuando yo una cantidad lo expreso como un binomio de Newton, entonces va a ser divisible por el primer término más menos el residuo, ¿no? El residuo elevado a ese exponente. ¿Ya? El residuo elevado a ese exponente. Por ejemplo, aquí veo que el número lo puedo expresar como un múltiplo de 5 más 2 elevado a la 6. El resultado que me va a dar sigue siendo múltiplo de 5 más el residuo elevado a ese exponente. ¿Ya? El residuo elevado a ese exponente. Ahora, si fuese acá menos, el residuo ya sería, ¿no? Múltiplo de 5 menos 1 elevado a cualquier número sigue siendo 1. Menos 1. ¿Ya? Y ahí nos está dando un ejemplo. Conclusión, cuando yo tengo una potencia, esa potencia va a ser divisible o múltiplo del primer término más el residuo elevado a ese mismo exponente. ¿Ya? A ese mismo exponente. Ya, a ver, vamos a ver, mira lo que nos dice acá. Hallar el resto o residuo, dividir 5 elevado a la 471 entre 3. ¿Ya? Ahora, voy a llevarlo al binomio de Newton, donde esta base debe ser dos termos, que sea múltiplo de 3. ¿Ya? Que sea múltiplo de 3. ¿Cuál sería ese número? Yo le voy a dar forma al binomio. A ver, 471, de ahí vamos a ver los criterios. Ya, a ver, 8, 12. Mira, 471 se puede dividir entre 3. Ya, se puede dividir entre 3. A ver, le coloco 1, 17, 5 sobra 2, 21. Bien. Por lo tanto, ese lo puedo hacer así, mira. Ya, y eso debe ser divisible entre 3. A ver, ¿por qué se me ocurrió? Porque yo veo que 5 a la 3 es 125. ¿Ya? Y todo eso elevado a la 157. Y esto yo lo puedo expresar como el 125 lo puedo expresar como 126 menos 1, ya que 126 es un múltiplo de 13. 13 por 13, a ver, 125, 13 por 13 es 169, ¿no? A ver, 126 se puede dividir entre 13. ¿Cuál cubo? No se puede, ¿no?
entre 2, ¿ya? Para ver cuánto me sobra. A ver, sería 2 por 2, 4, sobra nada, 3, 6, sobra 1, 11, 5, sobra 1. Entonces esto yo lo puedo hacer como 5, 5 a la 2, todo eso elevado a la 235. 235 por 2 son 470, ¿no? ¿Ya? Y ahora sí, mira acá, ve. 5 a la 2 lo puedo hacer como 25 menos 1. Y ahora sí, ahí puedo aplicar el binomio. Este es 13, perdón, 26 sería, ¿no? 26 acá. Ya, 26 menos 1. 26 es múltiplo de 13 a la 235. Ya, a ver, nuevamente la idea. La idea es que la base yo lo pueda expresar en función de un binomio. ¿Ya? Entonces yo tengo que ver que esa base siempre esté relacionada, como me dicen que se divide entre 13, entonces yo debo buscar esa potencia que se acerque a ese o que sea divisible de ese módulo. ¿Ya? Por eso que de aquí he colocado desdoblar ese 5 a la 471 como 5 por 5 a la 2 elevado a la 235. 5 a la 2 es 25, que es 26 menos 1. 26 es divisible por 13 menos 1. Ahí aplico el binomio. Ahora sí, mirad. ¿Qué dice la regla? Esto sigue siendo divisible por 13. Y como esto es impar, ya, como es impar, aquí debería ser así, ¿no? Sigue siendo negativo. Ya, sigue siendo negativo. Negativo elevado a la 235. Ahí lo voy a colocar. Y eso me va a dar 5 divisible por 13 menos 1. A ver, aplicamos la propiedad distributiva, se multiplica. ¿Y cómo me quedaría? 5 por un múltiplo de 13, 5 por 1. La propiedad que dice, si a un múltiplo lo multiplico por una constante, sigue siendo múltiplo de ese mismo módulo, menos 5. Está por exceso. ¿Qué te dije? Súmale un múltiplo de 13 para que sea por defecto. Entonces sería múltiplo de 13 más, ahí quedaría 8. Entonces el residuo sería 8. ¿Ya? La respuesta sería la de acá. A ver, mire lo que te dice acá. Calcule la cifra de menor orden. ¿Qué se refiere esto? ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo tengo el número, se me ocurre esto, ¿ya? Cuando hablamos del orden, siempre lo hacemos de esta forma, ¿no? ¿Ya? Hacemos primer orden, segundo orden, tercer orden. ¿Ya? A eso se refiere. En otras palabras, la cifra de menor orden es la cifra de las unidades. ¿Ya? Dice que esto lo voy a expresar, ahí va lo que te decía, calcule la cifra de menor orden, que al expresar esto a base 9, mira lo que va a pasar, que este número, ya, me va a dar un número, no sé qué número será, ya, no sé qué número será,
pero eso va a estar expresado, ya, coloco en la parte superior una rayita porque me indica cifras, me va a dar un número en base 9, ya, y según la propiedad que hemos visto anteriormente, ese número va a ser un múltiplo de 9, múltiplo de la base, más ese residuo. Ya, múltiplo de la base más ese residuo. Entonces lo que te están pidiendo es la última cifra que viene a ser el residuo. ¿Cuándo se divide entre 9? 9 por 8, 72. 9 por 8, 72. Más o menos por ahí va el problema. ¿Ya? 9 por 8, 72. Entonces, lo expresamos como binomio, esto de acá lo puedo expresar como 72 más 2. ¿Ya? La idea es expresarlo al binomio, ya que 72, 9 por 8, 72 es un múltiplo de 9. Entonces acá te va a dar múltiplo de 9 más 2, todo eso elevado a la 12n más 1. Por propiedad, ya sabemos que esto de acá es múltiplo de 9 más 2 elevado a la 12n más 1. Ahora, si aplico un poquito la teoría de exponentes acá, puedo decir esto, ¿no? Este sería 2 elevado a la 1 por 2 elevado a la 12n. Ya, múltiplo de 9 más el residuo. A ver, sigo. La idea es que voy a trabajar esto para no hacerlo tan extenso. 2 por 2 elevado a la 12n. Acá, se me ocurre hacer esto, ¿ya? 3. Ese 12 lo puedo expresar como 3 por el 4 a la n, ya que esto es 8, ¿ya? Y ese 8 lo puedo hacer como 9 menos 1, ya que ese 9 es múltiplo de 9 menos 1, elevado a la 4n. Según la propiedad que dice, esto es múltiplo de 9. Ahora pienso acá lo que te decía, mira. 4 es número par. Y si es número par, ¿qué dice la teoría? El residuo va a ser por defecto. ¿Ya? Por defecto. Entonces sería múltiplo de 9 más 1. Y si multiplico 2 por múltiplo de 9, múltiplo de 9, 2 por 1, 2. Entonces esto te va a dar acá. Múltiplo de 9 más múltiplo de 9 más 2. Y observo ahí que si tú sumas un múltiplo de 9 más un múltiplo de 9, la regla dice que sigue siendo un múltiplo de 9. Y si tú comparas, el residuo viene a ser 2, por lo tanto la menor cifra sería 2. Ya, y eso sería nuestra respuesta. A ver, voy a dar acá un adelanto sobre esta parte de lo que les mencionaba el sistema de numeración. Vemos acá esta cantidad que ya no está en el sistema decimal, sino está en el sistema de base 6. ¿Ya? Entonces dice, expresar ese número que está en base 6 al sistema decimal o base 10. Y ahí aparece un método que se le conoce como la descomposición, ¿ya? Polinómica. ¿Ya? Entonces tengo 5, 3, 2 en base 6. Lo vas a tomar así, mira, ¿ve? Cojo la cifra 5,
lo multiplico por la base. Recuerda que este numerito que está acá se le llama base. Ya, la base 6. ¿Cuántas cifras me queda? El 3 y el 2. Son dos cifras. Más. Ahora cojo la siguiente cifra, que sería el 3. Entonces sería 3 por la base. ¿Cuántas cifras me quedan? Me queda el 2, que es una cifra. Mira cómo va bajando. 2, 1, y el último sería la cifra 2. Ya lo hice la descomposición polinómica. ¿Ya? La descomposición polinómica. A ver, ¿cómo me quedaría? 5 por 36, 3 por 6, más 2. ¿Ya? Todo eso, ¿cuánto me va a dar? Si operamos, 30, 180, más 18, más 2, 20, más 180 sería 200. En el sistema decimal ese número representa al 200. ¿Ya? Esa es una forma. La otra forma, como a mí me piden, ¿ya? Me piden llevar una cantidad de una base a la base decimal, en lugar de aplicar la descomposición sucesiva o la descomposición polinómica, yo puedo aplicar esto, ¿no? Divisiones ya sucesivas, ya. Esa es la otra forma, las divisiones sucesivas. Entonces, ¿qué hago? El número 532 lo voy a dividir entre la base. Ya, lo voy a dividir entre esta base. Tengo que, ¿te escucho? Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. A ver, te decía que para llevar un número de un sistema base 6 a un sistema de base 10, hay el método que se le llama la descomposición polinómica. Y eso es lo que yo voy a usar en el problema 6. ¿Ya? Descomposición polinómica es que yo voy a descomponer ese número en función de la base. Por ejemplo, cojo el 5, lo multiplico por la base. Veo que si yo descarto el 5 me queda el 3 y el 2, dos cifras, por eso que acá es 2. Luego cojo la cifra 3, 3 por la base. Si yo descarto la cifra 3, oculto la cifra 3 y solamente me queda la cifra 2. Por eso es 1, una sola cifra, más la menor cifra de menor orden, o la cifra de menor orden, que sería el 2. Operando todo eso te va a dar esto. Esa es una forma. La segunda forma es aplicar esta regla, ¿no? Las divisiones sucesivas. Divido entre la base que es 6. A ver, si es 8 por 6 sería 48 sobre 5. Ya, si es 5, 8 por 6, 48. Para 52 sobra 4. A ver, 8 por 6, 48 sobra 5, 52. 48 sobra 4. Sería, a ver, ya me estoy bloqueando. A ver, acá sería 48. 48 sobra 5. Bajo ese 2. Ya, 48.
8 por 6, 48. 50, 532. Ah, no, 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 no. Estoy acá una confusión. La segunda forma, ese es cuando yo quiero llevar una base, ya, en base decimal a cualquier base. Pero acá yo tengo una base diferente de 10 a la base decimal. Aquí aparece el método de Ruffini. Ya, el método de Ruffini. Entonces hago esto, ya, acá 2 y voy a encontrar el resultado. Como lo voy a dividir entre la base sería 6. Ese 5 lo bajo, acá sería 30, 33, sería 18, 192 más 2, ese 200. Y lo que me resulta es el número llevado al sistema al sistema decimal. ¿Ya? Entonces, eso es acerca de la descomposición polinómica. A ver, si yo aplico eso a este problemita, puedo decir lo siguiente, ¿no? A ver, ¿cómo sería? Yo puedo decir, si descompongo o aplico la descomposición polinómica, no puedo aplicar Ruffini porque ahí no sé cuál es la cifra X. Entonces aplico la regla, sería 1, la base. Hay interferencia, me parece. Ya. A ver, si cojo el 1, mira cuántas cifras me van a quedar. El 3, el X y el 0. 3 cifras, por eso se le va la 3. De ahí viene la 3, 4. Y oculto el 3, me queda el X y el 0. 2. Fíjate que va bajando de 1 en 1. De ahí viene la X por 4 a la 1. Y por último el 0. Y de ahí yo puedo sacar el valor para X. Acá te daría 64. 16 por 3 sería 48. Más 4x es igual a 120. A ver, sería 4x, sería 120, menos, acá sería 12, 11. Aquí te va a quedar que 4x es igual a 8, donde x vale 2. Utilizando lo que es la descomposición Fourier. ¿Ya? Si yo hubiese conocido las cifras, de repente yo puedo decir esto, ¿no? Este número 120 puedo hacerlo lo contrario. Este 120 lo quiero llevar a base 4. Ahí sí aplico la división sucesiva. ¿Ya? Ese 120 lo llevo a base 4 y comparo sus cifras. O si no, aplico la descomposición polinómica.